días, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias al doctor Ricardo Bustamante por haberme invitado y al comité científico por haberme invitado para hablar de un tema que me parece bastante importante en estos momentos, que es la estimulación magnética transcranial. El título es Avances específicamente, pero voy a tratar de hacer en 25 minutos un híbrido, voy un poquito rápido para hacer una pequeña introducción para la gente que está menos familiarizada con el tema. Y la razón por la que es un tema importante con el que todos los psiquiatras deberían estar familiarizados es porque el campo de la neuromodulación, el campo de la neuroestimulación ha producido un cambio paradigmático en la manera como conceptualizamos los trastornos psiquiátricos y su tratamiento. Cuando hablamos de psicofármacos estamos pensando en la química del cerebro. Cuando hablamos de la neuroestimulación estamos hablando también de la electricidad del cerebro, los circuitos neuronales. En realidad el campo no se debería llamar neuroestimulación y el método no se debería llamar estimulación magnética transcranial, sino tal vez modulación magnética transcranial, porque lo que se hace en muchos casos es estimular circuitos neuronales, pero en otros casos lo que hacemos es inhibirlos. Por lo tanto, modulación sería un término un poco más apropiado, y de eso vamos a hablar un poco. Es un método, la estimulación magnética transcranial es un método no invasivo, dirigido y focalizado de modificación de la conducta eléctrica neuronal. A diferencia del TEC, de la terapia electroconvulsiva, que produce pues, cambios masivos, no son selectivos, obviamente es mucho más invasiva, es más aparatosa, para todos conocemos, y más costosa además. La estimulación magnética se basa en la generación de un campo magnético oscilante que se contacta en las neuronas. El principio físico, el mecanismo de acción está basado en la ley de Faraday, que tal vez algunos recuerden, que establece que cuando uno induce un campo magnético en un área eléctrica, se producen cambios en la electricidad de ese sistema eléctrico. El cerebro es un órgano eléctrico que bueno, sabemos que el cerebro tiene entre 85.000 y 100.000 millones de neuronas. Cada neurona se conecta con 10.000 a 15.000. Por lo tanto, estamos hablando de circuitos neuronales. Es un sistema cibernético completo. Entonces, al estimular, inducir un campo magnético en el cerebro, lo que se produce son cambios eléctricos que a su vez producen cambios químicos. O sea, el resultado final son cambios electroquímicos que conducen a la reducción de síntomas, ¿no? En el campo clínico. Eso es lo que intentamos. El mecanismo de la transmisión del campo magnético al cerebro está basado en la bobina, el coil. Es un término que usamos mucho, que básicamente transmite el campo magnético generado por el equipo al cerebro, a la corteza cerebral, a través de una bobina. La potencia del campo magnético es equivalente a una resonancia, es hasta de 3 teslas, pero hoy va focalizada, es un foco, digamos, es un cono magnético que se forma a través de la bobina de 4 centímetros, que penetra 3 centímetros aproximadamente en la corteza cerebral. Uno de los avances en el campo de la neuroestimulación es el desarrollo de bobinas más modernas, más efectivas. La original, por ejemplo, era la circular, la que ven aquí en la derecha, que no era muy focalizada. Como ven en este gráfico, el área de estimulación era muy grande. Con estas bobinas de figura de 8 se logra hacer una estimulación más focalizada para que el target sea las áreas específicas de la corteza que queremos estimular o inhibir. Las dos de las bobinas más modernas que existen, que usamos en el instituto actualmente, son esta que se llama figura de 8 angulada, que permite llegar a estructuras un poco más profundas de la corteza, y esta que es la de doble cono, que permite llegar a un poquito más profundo. Milímetros de diferencia hacen la diferencia.
esta bobina está muy en boga ahorita porque hay un estudio que fue publicado hace no mucho por Daskalakis de su grupo en Toronto, que la usó para el trastorno para bulimia y tuvo unos resultados bastante promisorios porque logró llegar a la corteza ventromedial del cerebro, así que tiene mucho por venir. Y la otra de las bobinas de la que va a hablar la doctora Kuroeva a continuación es la bobina en H, la que llamada Deep TMS. Bueno, TMS es el otro término que usamos por las siglas en inglés, que es Transcranial Magnetic Stimulation. Deep TMS involucra una bobina que tiene otro diseño que permite llegar a estructuras aún más profundas, pero bueno, tiene sus bemoles también, así que sobre eso va a hablar la doctora, entre otras cosas, a continuación. Hay diferentes variables. Desde que la FDA aprobó esto en Estados Unidos para el tratamiento de la depresión refractaria en el 2008, se han ido optimizando los protocolos. Las tasas de remisión y de respuesta se han ido mejorando paulatinamente porque hay muchas variables que determinan la eficacia de la estimulación. Entonces, digamos, una manera de ensayo y error y intercambiando información entre todos nos dedicamos a esto en el mundo, se han ido mejorando los parámetros, ¿no?, de la estimulación. Y hay muchas variables, ¿no? Una es la potencia, la otra es la frecuencia, que oscila entre 1 Hz y 100 Hz. Duración del tren, el tren son secuencias de pulsos magnéticos, la cantidad de trenes por sesión, el tiempo intertren, es la pausa, el descanso que existe entre los trenes de pulsos magnéticos. La bobina, ya hablamos, tiene que ver mucho con la forma, el tamaño, el posicionamiento de la bobina. La anatomía, la localización anatómica, por ejemplo, para la depresión nos enfocamos en la corteza prefrontal dorsolateral izquierda mayormente, y las características individuales del cerebro, ¿no? Hay factores genéticos y biológicos que individualizan digamos, el cerebro de tal manera que la estimulación debe adaptarse al cerebro de cada persona. Para eso se hacen pruebas de umbral motor, etc. Voy a tratar de no ponerme muy técnico y hablar de lo más relevante y en la sesión de preguntas y respuestas podemos profundizar en algunos aspectos. Bueno, básicamente eso es lo que mencioné. Bueno, los protocolos varían, hay diversos protocolos de estimulación. El primero es un pulso simple que se usa mucho en investigación para determinar, para el estudio de la excitabilidad de la corteza cerebral. El que ven a continuación es una estimulación o una inhibición, en este caso de 1 Hz. 1 Hz significa un pulso por segundo. Tac, 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 tac. Esa se considera una frecuencia inhibitoria que se usa para controlar algunos síntomas en una patología, de las que voy a hablar en unos minutos. Con eso se puede lograr también lo que se llaman lesiones virtuales. Por ejemplo, si se aplica una frecuencia inhibitoria en ciertas áreas del cerebro, por ejemplo el área de Broca, se puede interrumpir el lenguaje, el habla de la persona, por el tiempo que dure la estimulación. O sea, es un método bien poderoso con el que se pueden lograr muchas cosas dependiendo de cómo se utilice, ¿no? El siguiente pulso del tipo de protocolo involucra 20 Hz, que es una de las digamos, unos protocolos que se usan. Yo particularmente uso 10 Hz, y el final, que es el de Theta Burst, que es una frecuencia que simula digamos, el ritmo del cerebro, el lenguaje del cerebro. Si uno se conecta, digamos, se podría conectar unos micrófonos al hipocampo, el cerebro transmite la información a través de un ritmo, que es algo así como un rip, rip, rip. Más o menos eso es lo que se simula, tratar de sincronizar la estimulación con el ritmo cerebral. Y es una manera muy poderosa de estimular ciertos circuitos neuronales. Más o menos lo que hablé, 1 Hz es considerado una frecuencia inhibitoria, entre 1 a 5 dependiendo de las otras variables, y más de 5 Hz es una frecuencia estimulatoria. Lo importante de la neuroestimulación es que, a pesar de que solamente se puede penetrar 3 centímetros aproximadamente en la corteza cerebral, a través de los circuitos neuronales
se está estimulando, hay una propagación de la estimulación que llega hasta el sistema límbico, o sea, a zonas distantes que están también involucradas en la patología que queremos tratar. Y ya está bien demostrado en numerosos estudios que al estimular la corteza prefrontal dorsolateral, por ejemplo, se está también estimulando el sistema límbico y otras estructuras involucradas en la depresión, cuando hablamos específicamente de esta patología. Los estudios de neuroimágenes, por ejemplo, para resumir porque si no nos vamos a quedar cortos de tiempo, en el lado derecho pueden ver la estimulación en el área prefrontal y cómo puede ser el placebo, y al estimular y al eliminar la motrigina, se puede observar cómo la motrigina aumenta la propagación de la estimulación magnética en el sistema límbico, lo cual es algo que queremos. Eso produce una mayor respuesta antidepresiva. Voy a hablar rápidamente de los mecanismos de acción. Son varios los mecanismos de acción de la estimulación magnética transcraneal. Uno de ellos tiene que ver con el aumento de los niveles de dopamina en el núcleo accumbens, en el hipocampo, en el estriado dorsal, lo cual simula, lo más similar a eso es el bupropión, el Wellbutrin, ¿no? Tiene un efecto similar al Wellbutrin. Pero ese es solo uno de los mecanismos de acción. Hay otros que involucran todos esos receptores y neurotransmisores, incluyendo, por ejemplo, la regulación de los receptores beta, lo cual simula también el efecto de los tricíclicos. Entonces, el efecto antidepresivo no está basado en un solo mecanismo de acción, sino en varios. Y el otro es los efectos, a través de los efectos en la expresión de los BDNF, que se llaman los Brain Derived Neurotrophic Factors, que son importantísimos en la depresión y en la neuroplasticidad. Este experimento fue hecho en ratas y se ve que hay un incremento significativo en esas áreas cuando se aplicó la estimulación magnética transcraneal. Vamos a ver, los mecanismos de acción de los antidepresivos están, básicamente esa es la lista. Esos son los tempranos, y en la segunda columna están los mecanismos de acción tardíos. La estimulación magnética transcraneal básicamente tiene esos mecanismos de acción, o sea, similares en muchos sentidos a los efectos de los antidepresivos, ¿no? Tradicionales. Vamos a hablar un poco más para estudios. En cuanto a la seguridad en la estimulación magnética transcraneal, bueno, hasta 1996, en que hubo una reunión de todos los que se dedicaban hasta ese momento a la estimulación magnética transcraneal, y cada uno lo hacía básicamente como la quería. Instintivamente aumentaban la frecuencia, la potencia, etc. Se reportaron algunos casos de convulsiones. Entonces después se desarrolló una guía, un consenso internacional de cómo practicar la estimulación magnética transcraneal de forma segura, y desde entonces se reportaron 12 casos de convulsiones. En el 2008 se revisaron estas guías, aún más, y desde entonces prácticamente no se ha reportado más que un par de casos, y estamos hablando de miles de pacientes tratados, decenas de miles de pacientes en el mundo. O sea que las convulsiones que fueron reportadas ocurrieron durante la sesión, fueron autolimitantes, no requirieron mayor tiempo no requirieron mayor intervención para limitarlas. Entonces, básicamente el riesgo de convulsión es remoto. Sin embargo, es una buena práctica que haya personal capacitado en el lugar donde se practica la estimulación magnética transcraneal en el manejo de convulsiones, ¿no? Y que haya un equipo básico como para manejarlas. Y bueno, cumplir los parámetros de seguridad establecidos internacionalmente en cuanto a frecuencia, intensidad, tiempo, y intertren y tiempo de cada tren.
¿qué es lo que hacemos? ¿No? O sea, hay un poco de margen para experimentar un poco, para tratar de optimizar los protocolos, pero dentro de ciertos márgenes. Hemos tratado cerca de 300 casos desde que comencé a hacer esto en el Perú, no he tenido ni un solo caso de convulsión. Efectos adversos, cefaleas en el 10% de los casos que se ven después de la primera, segunda sesión, que remiten fácilmente con Panadol Forte, ibuprofeno, nada del otro mundo, acúfenos que se eliminan muy fácilmente con el uso de tapones para los oídos, y han habido reportes de algunos casos de switch a manía y hipomanía, pero muy pocos en realidad. Ha habido casos de pacientes que experimentan un poco de insomnio o de ansiedad inicialmente al comienzo del tratamiento. En realidad, lo que yo he visto en la práctica clínica es que es un método súper poderoso para tratar el insomnio. Más bien, la mayoría de pacientes tienen insomnio, y una de las cosas que reportan casi al inicio del tratamiento, casi desde la primera sesión, es como por primera vez ha mejorado la calidad y la cantidad de sueño de una manera drástica, que en muchos años no habían dormido tan bien. Es algo muy interesante. Contraindicaciones absolutas: la presencia de elementos metálicos en la cabeza y relativas a repasos cardíacos, antecedentes de convulsiones, hay que tener cuidado con eso, cuando el paciente tiene un umbral convulsivo bajo, hipertensión endocraniana, el uso reciente de drogas y alcohol, y el uso de medicación que disminuye el umbral convulsivo. Esa es la utilización en diferentes áreas clínicas. Como decía, oficialmente en Estados Unidos hasta ahora se ha aprobado solamente para la depresión refractaria. Sin embargo, el uso off-label es común en todo Estados Unidos y en el resto del mundo. Se utiliza para todas estas patologías con bastante éxito, unos más que otros. En algunos países ha habido una aprobación oficial para otros usos también, por ejemplo en Brasil, para el tratamiento de las alucinaciones auditivas relacionadas a la esquizofrenia. Lo que varía es el lugar de la estimulación y los protocolos, ¿no? Nosotros hemos tratado básicamente todos los trastornos en la columna de la izquierda. En el caso del TOC, bueno, hay un autor italiano, doctor Mantovani, que ha reportado tasas de remisión y respuesta de más del 50%. Lamentablemente no hemos tenido tanto éxito, pero en cuanto al tratamiento de los síntomas negativos de la esquizofrenia, por ejemplo, la disminución de las alucinaciones auditivas, hemos tenido buenos resultados. En el caso de las adicciones, uno de los hallazgos importantes fue que cuando tratábamos a los pacientes para depresión, que tenían como comorbilidad el abuso de alcohol o de algún tipo de drogas o de tabaco, reportaban casi desde el inicio una sensación subjetiva importante de disminución del craving, la ansiedad por el uso. Así que ahora ya se está utilizando primariamente para el tratamiento del alcoholismo y la cocaína. En Brasil hay varios estudios publicados, se usa muchísimo para el doctor Marcolín vino para un simposio que organizé en enero, vinieron varios líderes mundiales del campo de la neuromodulación y presentó los hallazgos más recientes de sus estudios y la respuesta para el tratamiento del cocainómanos fue bastante importante. Bueno, el lado de la derecha están más los campos en neurología. Y también hay bastantes estudios y se está utilizando para hacer estudios con resultados bastante concluyentes que han sido replicados para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. La bobina que tiene la doctora, bueno, no exactamente la bobina que tiene, pero el tipo de, digamos, el Deep TMS, hay un casco especial para tratar el Parkinson, ha mostrado bastante efectividad y para el tratamiento del dolor neuropático, en la rehabilitación de accidentes cerebrovasculares, enfermedades degenerativas, etc. Es lamentable que hasta ahora todavía, que yo sepa, no hay ningún neurólogo que haya traído este equipo para que se puedan beneficiar los pacientes neurológicos. Bueno, es una lástima también que el sector público tampoco todavía no ha podido conseguir uno de estos equipos para que más gente tenga alcance a esta tecnología, pero espero que sea cuestión de poco tiempo. Si ustedes ven los estudios, no voy a profundizar mucho en eso, pero los estudios varían mucho en cuanto a las tasas de remisión y respuesta. Y varían porque hay demasiada variabilidad en los parámetros utilizados. Pero en la práctica clínica lo que hemos visto y lo que hemos conversado entre nosotros,
la gente que viene haciendo esto más tiempo que yo y que son los líderes mundiales en eso, es que la tasa de remisión y respuesta, por ejemplo, en el caso de depresión, en la práctica clínica, en el mundo real, es mayor al 80%. Y que ese 20% tiene una respuesta mínima, tal vez no satisfactoria, y algunos que no responden, pero remisión y respuesta mayor al 80% es bastante, porque estamos hablando de pacientes refractarios. Bueno, efecto antidepresivos, vamos a hablar un ratito de aceleración de la respuesta. Voy a mencionar un metaanálisis que involucró 6 trabajos con 392 pacientes. Pacientes que estaban en tratamiento con venlafaxina, estalopram, metilpilina, venlafaxina, promedio de pulsos 17.200 en total. Bueno, tiempo de medición 2 semanas y 6 semanas. Lo que se vio es que, básicamente el resumen de esto es que la estimulación magnética transcraneal potenció el efecto de los fármacos. Los pacientes que ya venían tomando fármacos y que no estaban respondiendo bien, tenían una respuesta parcial o nula, hubo en la segunda fase, después de 6 semanas, 55% de pacientes repitieron. O sea que es definitivamente una estrategia importante cuando los pacientes están respondiendo bien a los fármacos, aumentar, considerar el uso de la estimulación magnética transcraneal. No es, en la mayoría de los casos no es un sustituto a los fármacos, es un tratamiento complementario, dependiendo de varios factores. 5 minutos, doctor. Bueno, 5, ya. Bueno, lo que acaba de decir, que la potenciación es equivalente a la comparable con la que se logra con el pindolol, T3. El sostén del efecto, bueno, un estudio, básicamente el resumen es que en 50 pacientes que remitieron, se les hizo seguimiento al mes 2, al mes 3, 29 pacientes seguían en remisión, algunos no permanecieron en el estudio. Bueno, porque mucha gente pregunta, bueno, doctor, ya me sacó de la depresión, ¿esto cuánto me va a durar? Entonces, se tiene que desarrollar una estrategia de prevención de recaídas, que en muchos casos que podría involucrar sesiones de refuerzo o de rescate o de mantenimiento con la estimulación magnética transcraneal, pero la idea es desarrollar una estrategia de prevención de recaídas que involucre un manejo juicioso de los psicofármacos, ¿no? Minimizar el objetivo, digamos, el escenario ideal es minimizar el número y la dosis de los psicofármacos y mantener al paciente libre de síntomas de esa manera y complementándolo con psicoterapia. En la gran mayoría de los pacientes yo los derivo para psicoterapia y obviamente otros métodos de autoayuda también. Ahorita no hay tiempo para ahondar en eso, pero dos estudios más que muestran el sostén del efecto postprotocolo, por ejemplo, de 19 respondedores no medicados, el 50% mantuvo su respuesta después de 4 años, 50% sin medicación. Y el estudio anterior demostró que el seguimiento por 6 meses, pacientes que recibieron terapia electroconvulsiva y estimulación magnética transcraneal, tasas de recaída fueron similares. Bueno, hay algunos predictores positivos. Es muy importante seleccionar a los pacientes bien para optimizar las probabilidades de respuesta. Nosotros hacemos una evaluación psiquiátrica completa. Cuando los pacientes son derivados por un psiquiatra primario, conversamos en la medida lo más profundamente posible del caso para asegurarnos que son candidatos que van a responder. Cuando están bien diagnosticados y están bien escogidos los pacientes, la respuesta definitivamente las probabilidades de una respuesta o de remisión son muy altas, así que es cuestión de seleccionar a los pacientes bien. Ya para terminar, para no pasarme el tiempo, este es el cambio paradigmático, creo que se está produciendo. Este es el protocolo típico de tratamiento para la depresión: antidepresivo 1, potenciador de la fase 1, si es que no hay respuesta; antidepresivo 2, potenciador de la fase 2, si es que no hay respuesta; mucho ensayo y error, mucha pérdida de tiempo, mucha frustración por parte del paciente y del doctor. Entonces, basado en la data que tenemos hasta ahora,
sobre la estimulación magnética transcraneal, esto es lo que está justificado en este momento: introducir la estimulación magnética transcraneal en la fase 1 del tratamiento, en la fase 2 del tratamiento y definitivamente antes de tratar la terapia electroconvulsiva. Los estudios muestran que la terapia electroconvulsiva es ligeramente mejor con pacientes que tienen depresiones psicóticas y en pacientes suicidas, que hay riesgo inminente de suicidio, pero en todos los demás pacientes las tasas de eficacia son similares. Hay estudios también que muestran que, por ejemplo, lo que se está haciendo en Estados Unidos en ambientes hospitalarios es dar 3 sesiones al día. Hay más de un estudio, se ha replicado, un estudio multicéntrico internacional que se ha replicado hace poco, ha sido replicado por el doctor George, Mark George, que es uno de los líderes mundiales en este campo, que dando 3 sesiones al día, pacientes agudamente suicidas, se puede reducir la ideación suicida en un lapso de 3 días, 3 sesiones al día por 3 días. Bueno, he tenido que ir a 1000 por hora. Ya que estamos en las jornadas peruano-españolas, tengo que mencionar al doctor Álvaro Pascual Leone, que está en el centro, que es un neurólogo valenciano que trabaja en Harvard, profesor de Harvard y jefe de la división de neurología cognitiva y director del Centro Burns Allen para estimulación cerebral no invasiva. Él es el padre de la estimulación magnética transcraneal, es definitivamente el líder mundial de esto en el campo de la neurología, con una serie de trabajos de investigación que ha ayudado de una manera increíble a ayudarnos a entender el funcionamiento del cerebro. Hay varias entrevistas de él con Eduardo Punset del programa Redes de la televisión española, varias entrevistas memorables que vale la pena que las vean, que las pueden encontrar en YouTube. Bueno, para rendir un pequeño homenaje, estamos en las jornadas peruano-españolas a este neurólogo español que ha contribuido muchísimo a este campo. Eso es todo, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Maicada, por su excelente exposición.